Está grabando, ya parece que está grabando. Sí. Bueno, muy buenas tardes. El tema que les vamos a exponer es paciente sistémicamente comprometido. El grupo está conformado por Juan Fernando Nieto, Valentina Acevedo, Juan Pablo Labrador, Paula Andrea Arce, Ana María Peláez, John Mauricio Leal. Entonces, vamos a empezar con las enfermedades cardiovasculares. La primera que tenemos es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es cuando la presión, propiamente dicha, está por encima de un valor de 140 sobre 90 miligramos de mercurio. Ahora, digamos que estamos atendiendo al paciente y le tomamos la presión y este presenta estos valores y no está diagnosticado, es muy importante remitirlo al médico y este sea diagnosticado y que empiece a ser tratado para esta enfermedad. Ahora, hablemos ya de que el paciente está diagnosticado con hipertensión arterial. Es muy importante saber si está controlado y si la presión está por debajo de 160 miligramos sobre 99 miligramos de mercurio. De lo contrario, no lo podremos atender para evitar una crisis hipertensiva. Ahora, hay unas recomendaciones básicas para atender este tipo de pacientes. La primera de estas es atender a los pacientes en la hora de la mañana. Ahora, si es un paciente ansioso, es pues importante y si en el caso de ser necesario, recetarle un ansiolítico una hora antes del procedimiento y una noche antes de presentarse a la consulta. Ahora, saber si es un paciente controlado. Esto es con el fin de saber si podemos utilizar anestésicos locales con vaso o sin vasoconstrictor, qué medicamentos toman y no tomar impresiones definitivas con hilo retractor impregnados con epinefrina. Bueno, ahora seguimos con las cardiopatías coronarias. En esta tenemos lo que es la angina de pecho, la cual es una isquemia del miocardio por menos de 20 minutos, que puede ser estable si sucedió hace más de 60 días o inestable si sucedió hace menos de 60 días. Pero también puede haber una que se llama variante, que esa es asociada con el consumo de cocaína. Entonces, los pacientes con angina de pecho estable solamente se van a atender si tienen la presión arterial menor a 160 sobre 100 miligramos de mercurio. Si es igual a eso o superior, se debe remitir al médico tratante. En la consulta odontológica se debe pedir al paciente pues, el vasodilatador coronario que él utilice normalmente en caso de crisis. Y en el botiquín odontológico debemos mantener pues, en nuestro consultorio nitroglicerina para emplear en quienes sufran pues, en algún momento algún dolor anginoso. Para disminuir la ansiedad se debe prescribir diazepam de 2 a 5 miligramos vía oral la noche previa a la cita y una hora antes de atender al paciente. Es recomendable atender a sus pacientes por la tarde y emplear anestésico local con vasoconstrictor cuya dosis máxima sea 3 cartuchos. En los pacientes que reciben beta bloqueadores se debe aplicar como anestésico lo que es prilocaína con felipresina. Los pacientes que tengan angina de pecho inestable o variante solamente se van a atender intrahospitalariamente y también se puede utilizar anestésico con prilocaína y como anestésico prilocaína con felipresina. El manejo es los pacientes que presentan un ataque de angina de pecho durante el tratamiento dental. Primero debemos colocar sublingualmente el vasodilatador coronario o la nitroglicerina. Si en 5 minutos no hay respuesta, se aplica una segunda dosis del vasodilatador. Si el dolor no se ve en 10 minutos, se debe repetir la dosis y acompañarlo pues, y llamar a una ambulancia. Para los pacientes de angina de pecho que tienen terapia anticoagulante, siempre se debe solicitar INR y está contraindicado cualquier procedimiento quirúrgico cuando el INR es mayor a 2,5. Si es mayor, pues se debe remitir al cardiólogo. Si tiene terapia con fármacos cardioreguladores, se tiene que solicitar tiempo de sangrado y conteo de plaquetas. Está contraindicado los procedimientos quirúrgicos con menos de 50.000 trombocitos sobre milímetros cúbicos en sangre y el tiempo de sangrado debe ser entre 6 minutos o menos. Debe evitarse también pues, prescripción de AINE por periodos prolongados. Luego tenemos el infarto al miocardio, que esa es una isquemia, pero ya por más de 20 minutos. Se debe hacer interconsulta médica para autorizar pues, cualquier procedimiento odontológico y se debe esperar a ser atendido 6 meses después de que haya sufrido el infarto. Los pacientes que estén controlados se atienden en el consultorio y pues los no controlados en un ambiente hospitalario. Se puede emplear anestésico local con vasoconstrictor, igualmente su dosis no puede ser más de 3 cartuchos. También se puede utilizar prilocaína con felipresina porque este actúa a nivel venular y no tiene acción sobre la presión arterial, pues por eso se utiliza.
Está contraindicado el uso de inyecciones intraligamentarias e intrapulpares y para la toma de impresiones definitivas no se puede usar hilo retractor con epinefrina. Se debe atender en la tarde para disminuir la ansiedad en caso de que la paciente se envía diazepam la noche anterior y 1 hora antes de la consulta, en dosis igual de 2 a 5 miligramos administrado por vía oral. Hay que evitar el consumo de café, de tabaco, de bebidas alcohólicas antes de la cita. Si el paciente recibe heparina, no se puede enviar AINES ni tetraciclina o antihistamínicos y se recomienda prescribir nimesulide en caso de presentar algún dolor. Continuando con el grupo de las enfermedades cardiovasculares, encontramos las arritmias. Bueno, las arritmias son las alteraciones del ritmo cardíaco y es cuando la frecuencia cardíaca es superior a 100 y menor a 60 latidos por minuto. Es muy importante remitir al médico pues, para diagnosticar el tipo de arritmia. Ahora, la interconsulta con el médico es prioritaria para autorizar cualquier procedimiento odontológico. Ahora, en caso de que el paciente sea un paciente ansioso, podemos prescribir benzodiazepinas. Ahora, los anestésicos tienen que ser con vasoconstrictor, la dosis máxima debe ser de 3 cartuchos y ahora en los pacientes con arritmias no controladas no podemos utilizar anestésicos con vasoconstrictor. Ahora, llegado el caso de que el paciente presente un marcapasos, debemos evitar equipos eléctricos como lo son los ultrasonidos, bisturí eléctrico. También no podemos enviar eritromicina ni tetraciclinas y evitar el uso de AINES. Ahora, otra enfermedad son las cardiopatías congénitas, y como su nombre lo dice, son las que están presentes desde el nacimiento. Es importante realizar interconsulta con el médico y pues ellos tienen alto riesgo de sufrir endocarditis infecciosa. Su manejo es igual al de las enfermedades cardiovasculares mencionadas anteriormente. Ahora, tenemos la fiebre reumática. Es una enfermedad inflamatoria sistémica y multiorgánica que puede llevar a un daño cardíaco irreversible. Es importante la interconsulta con el médico. Bueno, tenemos también la endocarditis infecciosa, que esta pues ya la hemos escuchado mucho, es potencialmente mortal y es una infección que se produce en el interior de las cámaras cardíacas que probablemente se eliminó de otras partes del cuerpo, en nuestro caso pues de la cavidad bucal, especialmente por el Streptococcus viridans que pertenece a la flora bacteriana bucal. Para prevenirla se describe pues profilaxis antibiótica, normalmente amoxicilina 2 gramos 1 hora antes de la cita, y está indicado el clonixinato de lisina como analgésico y antiinflamatorio. Listo, ahora seguimos con el grupo de enfermedades infecciosas. Empezamos con las hepatitis, que esta es una enfermedad que provoca inflamación del hígado, el cual es un órgano vital que se encarga, entre otras funciones, filtrar sangre, producir bilis, procesar nutrientes, descomponer sustancias químicas y también pues controlar los niveles hormonales, entre otras funciones. Tenemos 5 tipos de hepatitis, que son la A, la B, la C, la D y la E. La hepatitis A se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados, aunque también puede propagarse por ciertas prácticas sexuales. La hepatitis B se transmite sobre todo cuando la sangre, el semen u otros líquidos corporales de una persona infectada, incluso en cantidades microscópicas, entran en el cuerpo de una persona no infectada. Se puede transmitir a través de prácticas sexuales sin protección, compartiendo equipos contaminados como agujas, jeringas e incluso equipos médicos como monitores de glucosa y artículos personales como podría ser el cepillo de dientes. Tenemos la otra hepatitis, que es la C, que se transmite casi siempre por la exposición a sangre contaminada, que suele producirse por transfusiones de sangre o por compartir jeringas o hacerse piercings o tatuajes con instrumentos contaminados. La hepatitis D, esta enfermedad afecta solo a la persona infectada, afecta a la persona que ya tuvo hepatitis B, ya que el virus de tipo D necesita el B para sobrevivir.
Se transmite sobre todo por vía sanguínea a través de jeringas usadas por personas infectadas, tatuajes, consumo de drogas, etc. O también pues por compartir objetos de higiene personal, como sería pues igualmente los cepillos de dientes, máquinas de afeitar o cuando realizan transfusiones de sangre. Y la hepatitis E, esta se transmite igual que la A través del consumo de agua o de alimentos contaminados, como podría ser hielo, frutas y verduras crudas o sin lavar. En cuanto a las manifestaciones orales de la hepatitis, tenemos pues que las principales manifestaciones bucales de esta enfermedad son la serostomía, enfermedades gingivales, mal aliento, ictericia de las mucosas, erupciones peribucales, petequias o pequeñas hemorragias en la mucosa oral. Las complicaciones orales, pues la única complicación oral asociada a la hepatitis es la posibilidad de hemorragias en los casos de una lesión hepática importante. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de cirugía, debe comprobarse el tiempo de protrombina para asegurarse de que es inferior a 2 veces al valor normal, que el valor normal es de 11 a 14 segundos. Entonces, si fuera superior a 28 segundos, existe pues la posibilidad de hemorragia posoperatoria que puede pues llegar a ser muy grave. En este caso debe evitarse pues procedimientos quirúrgicos extensos. Si se requiere cirugía, hay que comentar pues primero con el médico la posibilidad de administrar una inyección de vitamina K que normalmente corregirá pues este problema. En cuanto a la intoxicación medicamentosa, se recomienda pues minimizar el uso de fármacos de metabolismo hepático o pues también ajustar la dosis, consultar con el médico en caso de duda y considerar la posibilidad de interacciones con medicamentos odontológicos. Pacientes con antecedentes de hepatitis, se ha de valorar con el especialista el nivel de daño del hígado que tiene el paciente y pues a la hora de someterse a un tratamiento dental debemos limitar el mínimo la dosis de medicamentos con metabolismo hepático, como por ejemplo los anestésicos locales como la lidocaína y la mepivacaína, y también hay que tener cuidado con el paracetamol, el ibuprofeno y tetraciclinas. Entonces, los pacientes con hepatitis activa se debe posponer todo tratamiento dental que no sea una urgencia hasta que el paciente se encuentre pues ya recuperado. En cuanto al manejo, pues tenemos unas medidas antes y durante el tratamiento, que es que, bueno, preferiblemente todo el personal pues debe estar vacunado, usar ropa de tipo quirúrgico y desechable, escoger horarios de poca actividad en el consultorio o restringir la actividad clínica en él, restringir el área de trabajo preparando anticipadamente lo requerido para todo el procedimiento que vayamos a realizar, sea instrumental, material y equipo, elementos para limpieza y desinfección, y pues implementar técnicas de barrera. También debemos pues extremar técnicas como les decía, de barreras tanto en pacientes como en los operadores y en el área operatoria, pisos, sillos, mangueras, lámparas y unidad dental, emplear la mayor cantidad de material e instrumental desechable, también pues emplear la mayor cantidad de succión quirúrgica o pues dique de hule para aislamiento absoluto. También debemos pues contar con gasas y toallas humedecidas con material desinfectante para la limpieza del instrumental, área de trabajo y eliminación de contaminantes, y evitar autopunciones y daño tisular. Y pues si esto llega a suceder, pues desinfectar y aplicar suelo hiperinmune. Ahora seguimos con la tuberculosis, que esta es producido por el Mycobacterium tuberculosis, que es pues, el agente etiológico de la tuberculosis, y esta infección crónica y transmisible se produce por la inhalación de unas gotas aerosolizadas producidas por un paciente con tuberculosis pulmonar activa mientras habla, estornuda o tose. En cuanto a las manifestaciones orales, tenemos úlceras crónicas y ganglios linfáticos y cervicales aumentados de tamaño. La mayoría de los fármacos antituberculosos se metabolizan en el hígado y pues pueden provocar una toxicidad hepática.
asociada con alteraciones de la coagulación. La rifampicina acelera el metabolismo del diazepam, también puede provocar leucopenia y trombocitopenia y pues por consiguiente vamos a tener sangrado gingival. No se recomienda utilizar paracetamol en pacientes sometidos a tratamiento con isoniazida para evitar pues su hepatotoxicidad y tampoco se recomienda el ácido acetilsalicílico en pacientes tratados con streptomicina. Pues de igual forma la mayoría de los antibióticos utilizados en odontología pues no muestran interacciones con los fármacos antituberculosos. En cuanto al manejo odontológico, solo se atiende cuando llevan 2 meses en tratamiento y no presentan ninguna sintomatología. Para mayor seguridad, pues es recomendable esperar de 3 a 4 meses pues, para la atención médica. Recomendaciones que debemos de seguir para la atención, pues tenemos que realizar una historia clínica exhaustiva, realizando todo el interrogatorio, que este sea minucioso, indagando así sobre todos los datos personales, familiares y semiológicos del paciente y pues realizar pues así un examen clínico completo. En cuanto a las medidas preventivas, pues debemos realizar correcta esterilización del instrumental, utilización de dique de goma. También es indispensable el uso de guantes, tapabocas, lentes o máscaras de protección y cambiarlas entre cada paciente. Y la limpieza y desinfección de escupidera, pico y filtro del eyector, jeringa triple y toda la superficie de trabajo, pues realizar una buena esterilización. Debemos de tener una ventilación del consultorio y sala de espera, preferiblemente también pues que las consultas deben realizarse a la luz del día, que permita la entrada del sol. Y pues que todo profesional que trabaja con elevado número de pacientes con un riesgo incrementado de tuberculosis, es recomendable realizar el test anual rutinario de tuberculina en la piel. Ahora seguimos con las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos la gonorrea, que las principales manifestaciones orales es la úlcera aguda, eritema difuso, necrosis de papilas interdentales, edema en la lengua, mucosa edematosa con fácil sangrado y lesiones vesiculares. En cuanto a los principales síntomas, tenemos la sensación de ardor, resequedad de las mucosas, cialorrea, mal sabor, halitosis, fiebre, linfadenopatías, y pues la articulación temporomandibular también puede verse involucrada, en especial si la infección primaria se encuentra en la faringe. En cuanto a los síntomas clínicos, tenemos fiebre de inicio rápido, inflamación y edema de la articulación y trismos o espasmos de los maceteros. El manejo odontológico de estos pacientes es: si un paciente que ya haya sido tratado de forma adecuada no requiere modificaciones en el plan de atención odontológica ni nos va a implicar ningún riesgo de contagio. En pacientes con infección activa o con sospecha de infecciones se debe proveerse atención de urgencia, preferiblemente tratarlo solamente con farmacología. En caso de sospecha por manifestaciones bucales debe considerarse infecto contagioso y solo debe proveerse manejo farmacológico de urgencias y remitirlo directamente al médico. Y en pacientes que han recuperado su estado de salud, o sea que ya hay ausencia de sintomatología e historia de adecuado régimen médico, la atención integral debe otorgarse sin ninguna restricción. Seguimos con la sífilis, que las manifestaciones tenemos que, pues ya sabemos que en la sífilis hay presentación primaria, secundaria y terciaria. En la primaria las manifestaciones son los chancros orales en lengua, encía, paladar blando y labios, úlceras induradas y no dolorosas. En la secundaria se van a manifestar placas múltiples en la mucosa cubiertas por pseudomembrana,
blanca grisácea con un halo eritematoso. También van a presentar linfadenopatía cervical, manifestaciones como amigdalitis, faringitis y laringitis. En la terciaria vamos a tener ya lo que son las gomas en paladar duro, lengua, labios y paladar blando. También se van a presentar glositis atrófica de la mucosa. En cuanto al manejo, pues un paciente que ya haya sido tratado adecuadamente no requiere pues ninguna modificación en el tratamiento y no va a presentar pues ningún riesgo para nosotros. En pacientes con infección activa o con sospecha de infección, solo debe proveerse atención a las condiciones bucales de urgencia, preferiblemente pues que esta atención sea con fármacos. En caso de sospecha de manifestaciones bucales, igualmente pues remitirlo al médico. En pacientes con sífilis latente, la atención puede ser discrecional, se podrá resolver solamente focos activos de la enfermedad dental, periodontal o bucal para minimizar las posibilidades pues, de contagio. En pacientes con sífilis terciaria debe considerarse que pueden presentar condiciones cardiovasculares y en pacientes que han recuperado su estado de salud, o sea que ya hay ausencia de sintomatología, la atención integral debe otorgarse sin ninguna restricción. Ahora seguimos con el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues que la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es una enfermedad crónica e irreversible en la cual produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario que altera o anula su función. En cuanto a las manifestaciones bucales que se presentan son la candidiasis bucal, eritema marginal, gingivitis ulcerativa necrosante, periodontitis, el sarcoma de Kaposi, linfomas, herpes simple, herpes zóster, serostomía, cialodendritis y púrpura trombocitopénica, entre otras. Y pues aquí les puse como una imagen de algunas de las manifestaciones. En cuanto a las recomendaciones para tratar estos pacientes, pues claramente tener una muy buena historia clínica, distinguir entre pacientes infectados por VIH y los que presentan SIDA. Pacientes infectados con VIH pueden ser atendidos en el consultorio dental como un paciente normal. El paciente con SIDA deben atenderse en un ambiente intrahospitalario. Pacientes con SIDA que presenten una cuenta en linfocitos TCD4 menor a 200 milímetros cúbicos se vuelven en particular muy susceptibles a desarrollar infecciones oportunistas graves. Y para procedimientos quirúrgicos, el recuento de plaquetas debe ser superior a 50.000 milímetros cúbicos. Las pruebas de coagulación que debemos solicitar incluirán el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el INR. En cuanto a las interacciones medicamentosas, el paracetamol debe usarse con precaución en pacientes tratados con sidobudina. El ketoconazol puede alterar el metabolismo y la absorción del indivavir. Debe evitarse el uso de ácido acetilsalicílico y otros AINES en pacientes con trombocitopenia. El saquinavir puede producir serostomía, alteraciones del gusto y parestesias periorales. El manejo, pues se recomienda incrementar el nivel de seguridad y respetar las siguientes normas fundamentales, que son pues el lavado de manos, el uso de doble juego de guantes, cubrebocas, gorro, anteojos, trabajar con la bata de manga larga y cuello cerrado, usar siempre instrumental esterilizado y desinfectar el área de trabajo, respetar las normas recomendadas para manipular pues los objetos cortopunzantes para así pues reducir accidentes. Ahora tenemos enfermedades y alteraciones hepáticas. Ahora, como sabemos, el hígado participa en el metabolismo y depuración de elementos dañinos y tóxicos en el organismo, además que ayudan a producir proteínas plasmáticas y producen factores de la coagulación.
Ahora, dentro de estas enfermedades y alteraciones encontramos la cirrosis. Lo que ocurre es que las células hepáticas pues, son dañadas y se convierten en tejido cicatrizal fibroso, lo cual es afuncional. Bueno, como les venía mencionando anteriormente, pues, el hígado pues, ayuda en los factores de la coagulación. Entonces, como está alterado, la alteración hemostática produce sangrado gingival espontáneo. Entonces, para estos pacientes es importante solicitar el INR, conteo plaquetario y pues, tener una interconsulta médica pues, para la atención odontológica. Ahora, para prevenir y controlar un evento hemorrágico, pues es importante usar ácido tranexámico por vía oral o, pues, o de aplicación local. Ahora, podemos utilizar agentes hemostáticos locales como puede ser el gel FOAM y pues evitar medicamentos hepatotóxicos y pues buscar otras vías que no sean orales para la administración de medicamentos. Ahora, tenemos la esteatosis y hepatitis alcohólica. Son condiciones precirróticas asociadas al alcoholismo. Entonces, estos pacientes no los podemos atender en estados de efectos del alcohol. Tampoco recetar amoxicilina ni ácido clavulánico, tampoco cefalosporina y pues evitar analgésicos y antiinflamatorios. Bueno, tenemos las enfermedades renales. Como sabemos, los riñones son el filtro natural del cuerpo. En ellos la sangre es depurada y se degradan diferentes hormonas como el glucagón, que esa es una hormona que nos va a ayudar a controlar el nivel de azúcar. Cuando los niveles de glucosa bajan, el páncreas libera esta hormona en el torrente sanguíneo para nivelarla. Entonces tenemos la enfermedad renal, que cuando es aguda, pues el paciente va a estar hospitalizado, y la crónica, que es irreversible, pues a la función, la pérdida de la función renal. Eh, los fármacos pues que le vamos a enviar debe ser discutida siempre con el médico tratante, se debe mantener siempre un registro de la tensión arterial, debe ser atendido en un ambiente intrahospitalario y la atención odontológica se debe dar el día antes de la diálisis si pues, el paciente la está teniendo, perdón. Debemos evitar fármacos nefrotóxicos, evitar diazepam, penicilinas, cefalosporinas y tampoco podemos enviarle lo que son pues medicamentos esteroideos o aciclovir. Tenemos la pielonefritis, que es una infección renal purulenta de origen bacteriano que induce daños funcionales. Si el paciente está al momento de la atención tiene pielonefritis en estado agudo, solamente pues se atiende si es una urgencia, de resto intrahospitalariamente. Si el paciente pues ya no tiene la pielonefritis y no tiene ninguna contraindicación, si no tuvo consecuencia renal, se puede atender pues normalmente. Tenemos la glomerulonefritis, que esa es una inflamación del glomérulo, que esta es una agrupación de vasos sanguíneos que lo que va a hacer es filtrar la sangre y va a coger lo que son las moléculas más pequeñas y los desechos y los elimina y solo absorbe como las proteínas más importantes que nos sirven más. Y pues para los medicamentos y la atención odontológica de esto siempre se debe pues tratar junto con el médico de cabecera. Tenemos el síndrome nefrótico, que ese es un edema por la excesiva excreción proteínica y pues se considera como una lesión glomerular. En esta pues está indicado el tratamiento sintomático con fármacos no nefróticos. Se debe tener en cuenta que el tratamiento puede incluir anticoagulantes y se debe consultar siempre con el médico tratante antes de hacer algún procedimiento odontológico. Y tenemos pues el tratamiento por diálisis, que la diálisis lo que hace es reemplazar la función renal, eliminando las sustancias tóxicas de la sangre, pues que el riñón no puede porque está afectado. Siempre debe haber interconsulta con el médico y como les dije anteriormente, se debe atender al paciente un día antes de que se haga este procedimiento. Se puede utilizar hemostático local, no se puede usar paracetamol o acetaminofén, tampoco salicilatos e igual pues igual los mismos medicamentos que un paciente que tiene una enfermedad renal crónica.
Bueno, seguimos con los padecimientos endocrinos, que pues el sistema endocrino está compuesto por una serie de glándulas que secretan al torrente circulatorio hormonas. Entonces vamos a empezar con las alteraciones de la glándula hipófisis, que tenemos lo que es la acromegalia y gigantismo, pues que se presenta cuando hay un exceso de la hormona de crecimiento y pues es asociada a tumores. El tratamiento que se debe realizar pues debe ser como en interconsulta con el médico. El manejo odontológico, pues tenemos dos aspectos que inquietan este manejo del paciente con esta acromegalia, que son los cambios craneoencefálicos y bucodentales que pueden llegar a presentar estos pacientes, y enfermedades sistémicas desarrolladas, pues que se desarrollan de manera secundaria. Puede llevarse a cabo el manejo odontológico relacionado con lo que es la odontología preventiva, restauradora y periodoncia, en el cual se considera la posible existencia pues, de alteraciones sistémicas como la diabetes mellitus, la hipertensión y también alteraciones cardíacas. Cuando el individuo se ha recuperado de su afectación hormonal o está en este proceso, pues además de tomar en cuenta todas las complicaciones del tratamiento, también pues deberá realizarse interconsulta. La actividad protésica en cualquiera de sus variedades debe llevarse a cabo solo en individuos que hayan sido controlados de forma quirúrgica o farmacológica, ya que el aumento en el tamaño de los maxilares puede producir distribución de espacios anómalos que no serán pues fáciles de manejar o inclusive contraindicado su manejo. Las prótesis removibles y totales pueden ser desalojadas por el crecimiento de los arcos y proyección del septo nasal hacia la boca, y en casos pues, de deformación avanzada, los individuos pueden requerir manejo ortodóntico, rehabilitación protésica extensa y corrección quirúrgica de los maxilares. Ahora seguimos con las glándulas adrenales. Tenemos el síndrome de Cushing, que se da por la producción incrementada de glucocorticoides. Pues se debe manejar solo aspectos urgentes en la consulta dental y tomar presión arterial y realizar pues interconsulta con el médico para la atención odontológica. En cuanto al manejo odontológico, cuando un paciente con síndrome de Cushing activo se presenta en consulta dental, se aconseja solo manejar aspectos urgentes como con cualquier otro individuo. Está indicado ofrecerle actividades de tipo preventivo, y los cambios en el estado de ánimo pues no lo hacen un paciente adecuado para tratamientos prolongados, por lo que será mejor esperar a su control quirúrgico y después iniciar tratamiento dental extenso. La glándula tiroides, pues el paciente con alteraciones de la glándula tiroides, pues tenemos hipertiroidismo, hipotiroidismo. El manejo clínico va a ser pues realizar interconsulta con el médico, evitar estrés, eliminar focos infecciosos, y pues tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo bien controlados no deben presentar grandes riesgos para el paciente en la atención dental. Pero pues sí debemos evitar lo que es la adrenalina. La diabetes mellitus, y seguimos con la diabetes, que este es un grupo de enfermedades que se caracteriza por hiperglucemia crónica. Tenemos diabetes tipo 1, que está la destrucción autoinmunitaria de las células del páncreas, por lo cual no se produce insulina. Y pues el paciente ya es dependiente de la insulina. El tipo 2, que produce insulina pero en cantidades bajas o de poca calidad. Y también tenemos la gestacional, que esta se desarrolla durante el embarazo. Presenta unas manifestaciones bucales como el aliento cetónico, la mala cicatrización, lengua lisa, tendencia a infecciones, también presentan Candida albicans, estomatitis subprotésica y serostomía. El manejo de estos pacientes, pues es recomendable citarlos en la mañana, tomar la presión arterial, realizar control glucémico, se hace por medio de la hemoglobina glicosilada,
Pacientes con un buen control reportan resultados entre 6 y 6,5% y se puede atender selectivamente hasta 7 o 9%. Se debe tener jugo de glucosa si el paciente no ha desayunado, atender procesos infecciosos y urgentes con prioridad, pues estos aumentan la glicemia, realizar control odontológico cada 3 meses y solo se puede hacer cirugía con cifras de glicemia menor a 180. Bueno, ahora los pacientes con cáncer. Ahora, deben tener una preparación odontológica antes de iniciar un tratamiento con quimioterapia o radioterapia, el cual es pues con el fin de eliminar o estabilizar cualquier tipo de lesión bucal para evitar un posible foco infeccioso. Los pacientes que han sido tratados con quimioterapia o radioterapia pues llegan a presentar complicaciones como son la mucositis, eritemas, candidiasis, herpes, serostomía, periodontitis y necrosis graves. Ahora, si el paciente ha sido tratado con quimioterapia, se debe tener en cuenta que está inmunosuprimido, ¿cierto? Y pues presenta diversas manifestaciones bucales. Los pacientes tratados con bifosfonatos no pueden presentar no podemos realizar exodoncias por llegar a producir una necrosis en el hueso. Y en los pacientes trasplantados de médula ósea se debe tener especial cuidado ya que están muy inmunocomprometidos y pues realizar interconsulta con el médico pues para poder atender a estos pacientes en la consulta odontológica. Bueno, yo les voy a hablar entonces de los trastornos de la hemostasia. Vamos a empezar hablando de los pacientes antiagregados y anticoagulados. Siguiente, gracias. Bueno, entonces, primero entender qué es un paciente antiagregado y qué es un paciente anticoagulado, que son dos cosas diferentes. Un paciente antiagregado es cuando no hay agregación plaquetaria para formar el trombo. Y este padecimiento es irreversible. Una vez que somos pacientes antiagregados no podemos como salir de ello. Y un paciente anticoagulado es cuando no se puede llevar a cabo la cascada de la coagulación de manera completa y este padecimiento sí es reversible. Se puede revertir por medio del suministro de vitamina K. Bueno, y pues la primera indicación para todo tipo de pacientes que vayamos a atender es saber que no hayan sufrido de un infarto o de un evento isquémico hace menos de 6 meses. Bueno, entonces un paciente antiagregado puede estar antiagregado por prevención primaria o por prevención secundaria. Prevención primaria es cuando nunca ha tenido un infarto y puede estar acompañado de otras enfermedades como lo pueden ser la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia, en la cual toman ASA. Y en la prevención secundaria es cuando los pacientes están antiagregados porque ya tuvieron un episodio isquémico previamente y generalmente también pueden sufrir de otras patologías. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando llegan a consulta este tipo de pacientes? Lo primero que debemos de tener en cuenta es en qué tipo de prevención está nuestro paciente. Si es en prevención primaria, se puede suspender el ASA de 7 a 10 días. ¿Por qué se suspende el ASA de 7 a 10 días? Porque aproximadamente esta es la vida media de las plaquetas. Y la secundaria ya lo tenemos que manejar con interconsulta médica. Lo que también debemos hacer es tomar medidas hemostáticas, como lo pueden ser el electrobisturí, algunas suturas, entre otras. Y en pacientes de prevención secundaria no podemos suspender el ASA, a no ser de que el médico de cabecera lo permita. Y si es un caso que pues no sabemos cómo manejar, la última opción es remitir al cirujano maxilofacial para que él maneje el caso. Ahora, un paciente anticoagulado. Lo que debemos de saber es por qué se encuentra anticoagulado y qué medicación tiene. Puede estar medicado con warfarina o con rivaroxaban. En este tipo de pacientes siempre se deben hacer la interconsulta
y tenemos que tener presentes que los AINES están contraindicados. Siguiente. Bueno, entonces en los pacientes anticoagulados, cuando llegan a consulta, si toman warfarina, se les debe hacer una terapia puente. ¿Qué es una terapia puente? Se suspende la warfarina y se empieza a usar heparina de bajo peso molecular y se debe mandar el examen del INR. Si el resultado de este examen es menor a 2,5, se realiza el procedimiento y después de realizar el procedimiento volvemos a la warfarina. O si toma rivaroxaban, se debe hacer inmediatamente interconsulta y puede haber dos opciones. El médico puede elegir la opción de suspenderla por 3 días o definitivamente no se podría suspender y ya deberíamos tomar las medidas hemostáticas que les mencioné. Siguiente. Bueno, entonces acá les trajimos las diferentes pruebas de coagulación que se les pueden mandar a estos pacientes. La primera es el INR, que traduce índice internacional normalizado, que mide el tiempo de protrombina. En un paciente normal el resultado es de 1,2. Y en atención a pacientes con enfermedad sistémica el resultado es entre 2 y 2,5. Cabe mencionar que entre más alto de los valores del INR, más anticoagulado está el paciente. Otros exámenes como son el tiempo parcial de protrombina, que el resultado es en segundos, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de coagulación, que el resultado es en minutos, el tiempo de sangría, que el resultado es en segundos, y el examen para determinar el número de plaquetas, que debe ser entre 150 y 450.000. Bueno, pacientes con trastornos plaquetarios. Debemos tomar 3 medidas. Lo primero es la interconsulta y debe ser con manejo intrahospitalario. Como les mencioné, en este grupo de enfermedades de trastornos de la coagulación debemos evitar los AINES y el ASA siempre y cuando el médico lo permita. Y por último, ningún procedimiento quirúrgico se puede realizar cuando el número de plaquetas esté por debajo de las 50.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre, porque pues habría un riesgo súper alto de hemorragia. Bueno, en un paciente hemofílico, lo primero que debemos hacer es hacer una interconsulta con el hematólogo de cabecera para que él nos haga una preparación sistémica de nuestro paciente para poder realizarle los procedimientos. Segundo, se puede formular el ácido tranexámico vía oral o vía intravenosa y también enjuagues al 4,8%, 4 veces al día por una semana. También tomar medidas hemostáticas como puede ser utilizar el electrobisturí y aplicar anestesia local con vasoconstrictor. También una recomendación después de los procedimientos bucales es que se puede prescribir dieta líquida durante los siguientes 2 días del procedimiento. Y cuarto, prescribir dieta líquida fría. Bueno, pues como se los mencioné, prescribir la dieta fría líquida. Siguiente. Bueno, tenemos otro grupo de enfermedades de los pacientes sistémicos que son las gastrointestinales y relacionadas con el aparato digestivo. Siguiente. Entonces tenemos la gastritis y la úlcera péptica. Entonces, estos pacientes pueden presentar mucha ansiedad y como ya les hemos mencionado, para relajarlos un poco se puede formular diazepam 2 miligramos por vía intramuscular. No se debe utilizar la vía oral para la administración de fármacos, pues por todo el tema del intestino, ya que son muy sensibles, y no se puede formular AINES, ni tampoco esteroides. Se puede utilizar el acetaminofén, pero por periodos muy cortos, y este se debe administrar por vía intramuscular. Con este tipo de pacientes, Con este tipo de pacientes debemos pues como procurar que en todo momento la cavidad oral esté muy humedecida y a veces ellos pueden presentar poca secreción de saliva, entonces mantener a la mano la saliva artificial. En los casos que se presente sensibilidad por la erosión dental, ya que ellos suelen tener reflujo gástrico o reflujo esofágico, es recomendable que les apliquemos flúor y debemos enviarles enjuagues bucales que también contengan flúor para disminuir
esa sensibilidad que da la erosión dental. Y la disgnesia se trata con enjuagues con bicarbonato de sodio, que esto es como una alteración en la percepción de los sabores. Siguiente, porfa. Bueno, tenemos enfermedades intestinales inflamatorias, como lo son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y las alteraciones intestinales. Los pacientes que padecen de estas enfermedades tienen tendencias infecciosas, retraso en la reparación de los tejidos y tienden también a tener hemorragias. Se debe evitar la vía oral para la administración de fármacos, por lo que les mencioné anteriormente, de que se encuentran pues como muy sensibles. Y para los procedimientos quirúrgicos debemos enviar el tiempo de protrombina y realizar interconsulta médica y evitar AINES. Siguiente. Bueno, acá les traigo como una muestra de cómo se ve el intestino cuando hay enfermedad de Crohn. En la parte izquierda de la imagen podemos ver cómo es el paciente sano, y en la enfermedad de Crohn tenemos una envoltura de grasa, tenemos una hipertrofia muscular y presentan fisuras. Y la colitis ulcerosa pues es la presencia de úlceras, como lo dice su nombre, en la parte del colon. Bueno, cuando un paciente llega a consulta con desnutrición, tenemos que determinar primero la gravedad de la etiología de la evolución. Tenemos 3 grados. El primer grado es cuando el paciente presenta llanto, descontento, estreñimiento. El segundo grado es cuando en la pérdida de peso se le hunden ya las fontanelas y presenta infecciones respiratorias. Y el tercer grado es cuando se reúnen todos estos síntomas, pero ya de una manera aumentada, y vemos pues que la cara en comparación con el cuerpo es muy pequeña. Debemos realizar la interconsulta médica para autorizar la atención odontológica, y la ingesta de fármacos sin la suficiente agua puede llevarnos a otras alteraciones, entonces también estar muy pendiente de esto. Buenas tardes. Yo les voy a hablar el día de enfermedades y respiratorias. Siguiente. Las enfermedades pulmonares y respiratorias son causa de secreción nasal, congestión nasal y estornudo. Asimismo, es posible que se presente pues, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza. Estas causas se pueden dar por virus en partículas muy pequeñas, en gotas. Cuando una persona, por ejemplo, estornuda, tose, estamos cerca a esa persona más o menos a una distancia de 2 metros, pues nos podemos contagiar. También cuando tocamos un objeto que está contaminado por este virus, por ejemplo, tocar el pestillo de la puerta, tocar pues cualquier tipo de objeto y llevarnos las manos a las mucosas orales, nasales y orbitarias. En la consulta odontológica se propone pues que atenderlo si el paciente está sano. Eh, Luego tenemos la gripe, pues la influenza, que la influenza es una infección viral que ataca el sistema respiratorio, la nariz, la garganta y los pulmones. También se conoce pues como informalmente como gripe. Los factores que pueden aumentar los riesgos de contraer de esta influencia son muchos. Los criterios son pues como la edad. Por ejemplo, niños de 6 meses a 5 años pues tienen más prioridad pues de tenerlo, o adultos mayores de 65 años. Las condiciones de vida, de trabajo, por ejemplo, en una base militar, donde hay pues expuesto a muchos virus, un ancianato. Bueno, también tenemos pues que el sistema inmunitario está debilitado, entonces se puede contagiar más fácil. Los tratamientos pues para el cáncer, los medicamentos antirrechazos, el uso prolongado de esteroides, las personas que tienen VIH y SIDA, pues también los pueden contraer muy fácil y debilitar el sistema inmunitario. Luego las enfermedades crónicas, pues también es muy importante en este caso, pues para contraer este virus, y pues las afecciones crónicas pues que en ellos están. Las enfermedades cardíacas y enfermedades del sistema nervioso.
los trastornos metabólicos, las anormalidades en las vías respiratorias, las enfermedades de los riñones como insuficiencia renal o enfermedades pues hepáticas. También tiene mucho que ver lo que es la raza, sí, porque digamos suele dar mucho en nativos americanos. El uso de aspirina en menores de 19 años también, pues se ha demostrado que estas personas que son medicados y contraen la influenza, pues medicados con aspirina y contraen la influenza, pueden generar el síndrome de Reye. Las mujeres en estado de embarazo tienen más probabilidad de presentar complicaciones en el embarazo, particularmente en el segundo trimestre y en el tercer trimestre de embarazo, pues puede tener complicaciones en el parto hasta las 2 semanas posteriores al embarazo. Pues si eres joven, no, pues normalmente te puede dar la influenza, pero no va a ser tan fuerte. Se te puede pasar de 1 a 2 semanas. Pero las personas, como mencionaba inicialmente, niños y adultos mayores de 65 años pueden tener complicaciones que incluyan la neumonía, la bronquitis, los brotes asmáticos, infecciones de oídos, síndromes de dificultad respiratoria aguda. La neumonía es una de las enfermedades pues más complicadas porque puede inducir a la muerte. Entonces, pues estas personas que hablé, pues tienen que tener un cuidado mayor. Bueno, la influenza A es una variante pues de la influenza. Esta es la más común que da. La consulta se debe posponer hasta que el paciente esté totalmente libre de síntomas. Si es una urgencia, pues se debe tratar, digamos, lo que es el dolor y tratar la infección, si es dado el caso. Siguiente, por favor. Bueno, el asma. El asma es una afección en las vías respiratorias donde las vías se inflaman, se estrechan y producen mayores cantidades de mucosa de lo normal, lo que dificulta la respiración. El asma puede ser leve o interferir en actividades diarias. En algunos casos, pues, puede conducir a ataques mortales. El asma puede causar dolor de pecho, dificultad para respirar, sibilancia, pues que se escuchan como silbidos cuando estás respirando. En algunos casos los síntomas pueden exacerbarse, es decir, que se pueden complicar aún más. El asma generalmente se tratan con inhaladores de rescate. Estos de rescate son los que, digamos, son los que controlan y los de arrastre son los que previenen los síntomas. Los casos más graves pueden requerir inhaladores de acción prolongada. Esto lo que hace es que dilata los bronquios, entonces puedes pues como respirar mejor. Al paciente pues se le debe indicar que lleve el inhalador a consulta. Las contraindicaciones para estas personas es el uso de AINES, de ASA, barbitúricos, narcóticos. El anestésico local indicado es con vasoconstrictor, no adrenérgico y con felipresina o con pilocaína. Para el dolor se indica cloricinato de lisina. La sibilancia, pues también se puede dar como un pitido. Eh, Luego están, digamos, los fumadores pasivos, que son los que contraen la enfermedad por factores ambientales, como cuando están en un espacio cerrado y alguien está fumando constantemente. Puede ser un familiar que siempre está en ese momento, entonces puede contraer esa enfermedad. Las manifestaciones orales que se dan normalmente es la serostomía debido a los androgénicos y los broncodilatadores. También se puede generar ansiedad, entonces cuando lo vamos a atender en consulta normalmente tenemos que poner el sillón a 45 grados para que el paciente no se nos vaya a ahogar y que las consultas sean muy cortas, la atención. Luego también tenemos, por favor, pasa.
la apnea, que la apnea es como un trastorno en el sueño, que digamos la respiración se detiene y vuelve otra vez la respiración en estados pues muy constantes, muy repetitivos. Los factores de riesgo para esta condición es la enfermedad, la obesidad. Es más común en hombres. Y los síntomas son ronquidos fuertes y sensaciones de cansancio, incluso después de una noche de sueño. ¿Pasa? Bueno, la enfermedad EPOC, como sus siglas lo dicen, es enfermedad obstructiva crónica. Es un conjunto de enfermedades pulmonares que incluyen pues, la circulación, que dificultan la respiración y el paso del aire. Normalmente es como una asociación de un enfisema y la bronquitis. El enfisema es como la inflamación de los alvéolos y la bronquitis, la inflamación de los bronquios. Entonces, por esto, el daño de los pulmones ocasionados por EPOC, pues casi siempre, bueno, siempre es irreversible. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, sibilancia o tos crónica. Se usan los inhaladores de rescate o los esteroideos orales. Los inhalados pueden controlar los síntomas y minimizar el daño. Si bien el tratamiento pues, puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Y eso requiere pues un diagnóstico. Con frecuencia se requiere análisis de laboratorio para estar pues como muy pendiente de cómo sigue la enfermedad, porque la enfermedad pues es progresiva. Los pacientes con EPOC deben atenderse siempre en citas muy cortas. También debemos posicionar el sillón a 45 grados. Generalmente los pacientes que sufren en enfermedades respiratorias se debe poner el sillón a 45 grados. También pues, puede emplearse el diazepam vía oral para controlar la ansiedad. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar del embarazo y otros estados fisiológicos pues, que en este incluyen. Siguiente. Pues el embarazo debe ser un trabajo interdisciplinario que se maneja entre el ginecólogo y el dentista y pues el médico de cabecera. Es decir, por ejemplo, debemos siempre controlar los procesos hormonales porque debido a estos procesos se puede generar gingivitis y en su defecto periodontitis o se pueden generar problemas sistémicos como lo son la diabetes. Se debe solucionar cualquier tipo de foco infeccioso, se debe solucionar pues si hay alguna pulpitis o abscesos. En el primer trimestre de la gestación se debe restringir lo que son radiografías y la prescripción de fármacos. No se debe atender un paciente en urgencias, ya que en este periodo los órganos del feto están pues como en crecimiento. La mejor etapa para hacer los procedimientos odontológicos es en el segundo en el segundo trimestre, que ya pues el feto digamos, ya los órganos ya están bien. En el tercer trimestre, si la embarazada está en posición supina, pues debemos intentar pues como acomodarla del lado izquierdo, pero pues tenemos que tener cuidado que no vaya a tener una hipotensión. Y si sospechamos de un síntoma de compresión de la vena, de la vena cava inferior, pues debemos tener pues como mucho cuidado. Están también contraindicados para estas condiciones de embarazo, los fármacos como estreptomicina, tetraciclinas, barbitúricos, diazepam, AINES, ASA, ibuprofeno, porque esto puede pues, ocasionar un parto prematuro, naproxeno, codeína y propoxifeno. ASA, y ibuprofeno y naproxeno son inhibidores pues, de la prostaglandina y pues esto afecta pues también al parto. Debemos tener mucho cuidado con lo que es la codeína y el propoxifeno especialmente, porque estos pueden ocasionar labio paladar hendido al feto.
El analgésico indicado es el acetaminofén, pero no se puede abusar de él, se debe usar más o menos de 2 a 3 días. Y el antibiótico indicado es la penicilina y la amoxicilina. Y en caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, se indica la clindamicina. Los anestésicos locales indicados son la lidocaína, la prilocaína, así como la adrenalina, y que estos son fármacos seguros durante el embarazo. Bueno, para las gestantes con hipertensión se debe manejar la mepivacaína al 3%, sin rebasar los 300 miligramos del anestésico por sesión. Bueno, por favor, pasa. Pasa. Bueno, hay otros estados fisiológicos y patológicos pues que le pueden dar a una persona, a una mujer, digamos, con el tiempo. Por ejemplo, debe de tener pues cuidado especialmente con los riesgos de la osteonecrosis en procedimientos quirúrgicos como la endodoncia, si es un paciente que está tomando bifosfonato. Se considera osteonecrosis en caso de que esté presente sintomatología de dolor fétido, sabor desagradable y se observe una exposición del hueso por más de 6 a 8 semanas después de la extracción dental. Esto siempre también debemos tener en cuenta de registrar la presión arterial. El paciente en pubertad puede desarrollar gingivitis por el cambio hormonal. Bueno, también puede pasar que la embarazada tenga preeclampsia, que la preeclampsia es cuando en el estado de embarazo la hipertensión empieza a subir y entonces se le empiezan a inflamar las piernas y a retener bastante líquido. Entonces, como hablaba de los bifosfonatos anteriormente, el uso prolongado de estos bifosfonatos, pues esto, lo bueno de los bifosfonatos es que puede prevenir lo que es la osteoporosis, pero cuando hacemos intervenciones quirúrgicas, pues ahí es cuando puede dar la osteoporosis. En mujeres pues menopáusicas durante más de 3 años puede tener pues, problemas bucodentales. Ya cuando hablamos de la menopausia ya cuando a una mujer ya no le viene la regla durante un periodo de 12 meses, ya puede estar presentando la menopausia, entonces puede tener pues síntomas comunes como sofocos, sequedad vaginal, mal humor, porque pues como son cambios hormonales, trastornos en el sueño. La combinación de estos pues puede generar ansiedad, depresión, pero pues la menopausia es un proceso natural y los tratamientos pues se enfocan como al alivio del síntoma. La sequedad pues de vaginal se trata con lubricantes tópicos o estrógenos. ¿Sí? Ya. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de lo que son las enfermedades hematológicas y autoinmunes. Puedes pasar, por favor. Bueno, en las patologías, son patologías específicamente en sangre que afectan, digamos, lo que es la calidad o la cantidad, incluso la forma digamos, de los componentes sanguíneos. Tenemos por un lado lo que son anemias, trombopenias, leucopenias, inmunodeficiencias en general de la sangre, hematocrosis hereditaria, que son las que más se ven comúnmente en la consulta clínica odontológica. La anemia es una enfermedad que afecta, digamos, como la absorción a la forma en la que adapta o capta las moléculas de oxígeno, la sangre o los glóbulos rojos. ¿Qué pasa? Que entonces hay una deficiencia en la calidad y en la cantidad de glóbulos rojos, produciendo, digamos, en los tejidos hipoxia. Es más frecuente, lo más frecuente en la anemia pues son las cefaleas, la quelitis angular, la glositis, las mucosas pálidas, las atrofias en las papilas, más específicamente en las filiformes y las fungiformes, y distorsión en el gusto. Hay que tener en cuenta que las personas que sufren de esta patología de las anemias tienden a
tener una cicatrización como más difícil o no tan óptima por el reconteo plaquetario, ¿no? Porque no tiene una cantidad de plaquetas tan adecuada. Por eso es importante hacer un examen de reconteo plaquetario y tener en cuenta pues a la hora de hacer los procedimientos odontológicos qué es lo que se le va a hacer y la exposición, digamos, a factores pues, de coagulación. En otro lado tenemos las trombopenias, que va muy de la mano a las anemias, todas estas patologías van muy ligadas, que lo que se trata es que en la trombopenia pues da deficiencia en la calidad y en la cantidad también de las plaquetas, lo que va a causar una mala cicatrización o una hemostasia deficiente en los pacientes, por lo que va a hacer los procedimientos odontológicos más agresivos o más, se le puede decir, como más predisponente a tener otras complicaciones. Uy, espera, eso. Y pues puede causar, digamos, en la cavidad oral se pueden ver petequias o púrpuras cutáneas, gente que padece trombocitopenia. La leucopenia también es un trastorno hematológico que pues, hay varios glóbulos blancos como los eosinófilos, basófilos, etcétera, y que específicamente, digamos, que va a generar una inmunosupresión al paciente. Por eso mismo, pues, a casi todos estos pacientes hay que recetarles horas antes de los procedimientos una amoxicilina de 2 gramos. Hay inmunodeficiencias, se puede decir que va a la mano de las leucopenias porque hay inmunodeficiencias primarias, secundarias y pues ya como adquiridas, que creo que lo explicó la compañera Ana María anteriormente. Y la hematocrisis hereditaria, de lo que se trata es que coloquialmente lo podemos decir como que tiene mucho hierro en la sangre de la persona y tiene un exceso, digamos, como de cantidad sanguínea en el sistema del paciente, pues, entonces su tratamiento simple, pues, periódicamente, digamos, hacerle extracciones indicadas, pues, de evacuación sanguínea a los pacientes. El manejo odontólico, pues, como anteriormente dije, pues, como todos esos pacientes son más que todo, están inmunosuprimidos, pues, se receta una amoxicilina horas antes de los procedimientos, de 2 gramos y tener en cuenta un hemograma, un reconteo plaquetario que está dentro de este para saber los factores de coagulación y cómo están pues, estos indicativos. El siguiente, por favor. Esto es un cuadro que es el examen de reconteo plaquetario y la importancia clínica, en el cual la podemos dividir en un reconteo de plaquetas por 103 microlitros y en la derecha tenemos los signos y síntomas. De mayor a 100 o entre 50 y 100 tenemos que los signos y síntomas son mínimo y luego de un traumatismo y mayor a cirugías por probable hemorragia. De 20 a 50 hemorragia leve de característica cutánea. De 5 a 20 moderado cutáneo de mucosas como la púrpura húmeda y menor a 5 severo de mucosas y sistema nervioso central. Así que por favor. Las enfermedades autoinmunes, pues como su propio nombre lo indica, pues son, digamos, enfermedades que afectan a los tejidos sanos. En primer lugar, tenemos la titis reumatoidea, que es muy común ya pues en personas que han sufrido la menopausia, como decía Mauricio, y que es una respuesta autoinmune que ataca las articulaciones, más que todo las articulaciones de carácter distal del cuerpo, y pues lo que causa es una inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes de este. Digamos, en el ámbito odontológico tenemos lo que es la osteoartritis mandibular, que es la que más nos compete, y pues que no tiene una cura como tal, pero sí tiene, digamos, tratamientos paliativos, por así decirlo, para sobrellevar, digamos, una calidad de vida, porque siempre es complicado, y lo podemos manejar a partir de placas que liberen, digamos, esa fuerza o esa presión en la articulación temporomandibular, y creo que la reposicionamiento anterior, que, digamos, traccionamos o
liberamos las fuerzas más superiores y posicionamos el cóndilo más digamos, a la parte media del paciente. Y también, pues, también hay infiltraciones con ácido hialurónico, pero pues estas suelen ser menos efectivas, pues, porque son costosas y después, pues, solo suelen durar entre 4 semanas a un mes. Y tiene que ser un trabajo multidisciplinario entre el odontólogo, el fisioterapeuta y el médico. El lupus eritematoso sistémico, como su nombre lo indica, es una enfermedad sistémica, o sea que tiene que estar, tiene que haber una tarea multidisciplinaria entre el médico y, digamos, el odontólogo que lo vamos a tratar. Y es una enfermedad autoinmune que afecta, digamos, al sistema inmune, a los tejidos sanos y que va a causar, digamos, alteraciones en lo que son los principales órganos, como pueden ser el cardiovascular, los riñones, la piel también se ve afectada, entre otros. El lupus eritematoso sistémico principalmente, pues, es más predisponente para las mujeres y puede causar también trastornos de los factores de la coagulación. Entonces, pues también va de la mano que hay que hacer este reconteo plaquetario frecuentemente o a la hora de hacer, digamos, como procedimientos bastante invasivos a los pacientes. Hay que elaborar una buena historia clínica para saber los antecedentes de los pacientes y cómo, de qué manera los afecta. Y también es importante, como anteriormente lo dije, que como afecta el sistema cardiovascular, puede causar endocarditis y pericarditis. Endocarditis, pues podemos tener una endocarditis bacteriana, por lo que se le hace una profilaxis antibiótica horas antes de la consulta a los pacientes que padecen esta enfermedad. Y es una inflamación principalmente en el endocardio, de carácter bacteriano. Y la pericarditis es la inflamación del pericardio, que es, digamos, como el tejido que envuelve el corazón, y pues que también es importante hacer una profilaxis antibiótica. En parte del sistema nervioso central, pues puede causar lo que son cefaleas, convulsiones clónicas, tónico-clónicas, y sus derivados, e incluso mareos. Puedes pasar eso. Perdón, se me olvidó. A los pacientes que, digamos, que sufren de este sistema, del sistema nervioso central, que son, pues, tienen cefaleas y eso, pues, pueden, digamos, tener un poquito de alteraciones generales, pues, no en el comportamiento, sino como puede ser más nervioso, entonces se le puede recetar como un ansiolítico. Ahora sí, la siguiente. Bueno, el síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmune que destruye las glándulas lagrimales y también las exocrinas, digamos, de la salivación, y que va a causar, digamos, una resequedad general de la cavidad oral y, pues, obviamente de la ocular. Ahí tenemos también la imagen que puede causar una resequedad en el aparato reproductor femenino. Bueno, para este no hay un tratamiento como tal, y, digamos, como cuidados paliativos en los que podemos indicar, digamos, como una salivación o tratamientos de salivación artificiales. Por ejemplo, hay algunas algas, los que se sacan, pues, como, digamos, elementos solubles en agua y que se puede tomar y que puede, digamos, como hidratar o lubricar lo que sería cavidad oral. También tenemos heteropolisacáridos solubles también en agua que pueden lubricar y pueden ayudar a sobrellevar este problema. Y también los aceites vegetales. Sin embargo, pues se puede decir que son tratamientos paliativos, pues, recientes, y no hay, digamos, artículos que los consoliden como un tratamiento como tal y que sea muy efectivo. Esos tratamientos, más que todo, se dan aparte de una buena historia clínica y de elementos subjetivos, o sea, de cómo los asimilan los pacientes. Y ya.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, a mí me cancelaron inglés, así que yo subo la presentación, listo.